Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Responde, diligencia y descarga. Sí, así de ágil podrás elaborar tus declaraciones de renta de personas jurídicas con Actualícese 110 XLS. Nos hemos encargado de elaborar el mejor liquidador del mercado con el cual podrás optimizar tiempo, captar nuevos clientes y obtener más ingresos. Todo esto gracias a una interfaz fluida e intuitiva en la cual solo deberás seguir estos 3 pasos. Responde las sencillas preguntas que te hace la herramienta. Diligencia la información de la empresa. Y finalmente, descarga el borrador del formulario 110. Pero, ¿por qué decimos que es la mejor herramienta del mercado? Está elaborada y automatizada en Excel. Podrás calcular rápidamente el impuesto de renta de las personas jurídicas por el año grabable 2022. Obtendrás el borrador del formulario 110 y del formato 2516 listos para llevar la información al portal de la DIAN. Podrás realizar el cálculo del impuesto diferido, la renta por comparación patrimonial, así como la renta por recuperación de deducciones. Podrás copiar directamente del reporte de tu software contable en la herramienta y realizar los respectivos cálculos. Actualícese 110 XLS siempre cuida tu trabajo. En caso de que haya una actualización de esta herramienta, podrás llevar la información diligenciada a la nueva versión mediante la función importación que hemos diseñado para ti. Nunca perderás tu trabajo. Todas estas y más funciones te ayudarán a cumplir con esta obligación exitosamente. Compruébalo tú mismo y comienza a hacer tus declaraciones de renta de personas jurídicas con Actualícese 110 XLS. Muchos procesos contables y tributarios, tal como los conocemos, van a cambiar. La reforma tributaria 2022 impactará las finanzas de todas las personas naturales y jurídicas. Todo lo que esos contribuyentes, los consultores y los contadores públicos que les asisten necesitan conocer sobre esta nueva ley lo van a comprender muy fácil con la nueva guía multiformato del Dr. Diego Hernán Guevara Madrid, el líder de actualización contable y tributaria de Actualícese. El Dr. Diego Guevara dejará todo claro sobre los principales cambios introducidos con esta nueva ley a través de su libro digital de 8 horas de videoconferencia, plantillas en Excel y un consultorio en vivo. Todo en un solo producto, la guía multiformato de los principales cambios introducidos por la Ley de Reforma Tributaria del Dr. Diego Guevara Madrid. Adquiérala ya. Muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de conferencias Actualícese. Saludamos y le damos la bienvenida al doctor Antonio Rojas Mayol, abogado, especialista en contratación estatal, quien ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en Colombia, principalmente en los sectores de transporte y energía. Asesorado también a entidades públicas en la elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de infraestructura. Hizo parte del equipo jurídico que participó en el diseño de las empresas de beneficio e interés colectivo, trabajo que se consagró en la Ley 1901 de 2018. El tema que nos trae para el día de hoy: beneficios del mecanismo de obras por impuestos. A todas las personas que desde ya se están conectando a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Antonio, por su presencia. Este tema de obras por impuesto es bien interesante. Desde que se inició, creímos, sinceramente, que de pronto iba a ser mucho más efectivo de lo que creemos que fue. Sin embargo, vamos a ver con las explicaciones que usted nos dé cuáles son los resultados, cuáles serán los cambios o cuáles fueron los cambios que produjo la ley 2277 del 2022. De manera que lo escuchamos, doctor Antonio, puede iniciar. Perfecto. En primer lugar, pues quiero extenderle un agradecimiento muy especial
Actualícese y especialmente al doctor Carlos, al doctor José, y especialmente pues agradecerles a todas las personas que están conectadas desde todas las plataformas digitales por las cuales se transmite este video y este foro de Actualícese. De manera que dicho ese saludo protocolario, lo primero que quiero poner de presente es el plan de trabajo para que les tengo preparados para este foro. Y para el efecto es importante en primer lugar mencionar que por supuesto el mecanismo de obras por impuestos comprende un universo altísimo de regulación, como ya lo pasaremos a analizar y a estudiar. Las obras por impuestos están contenidas en por lo menos 5 leyes y también hay una gran dispersión normativa a través de varios decretos reglamentarios, incluyendo adicionalmente la resolución conjunta del Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio, por medio de la cual se constituyó o se creó el Manual Operativo de Obras por Impuestos. De manera que la primera advertencia o elemento a tener en consideración es que el universo de las obras por impuestos desde el punto de vista legal y normativo es amplísimo, y en este foro, pues dado el alcance y dado, digamos, el espacio que tenemos, nos vamos a enfocar en unos elementos muy específicos de las obras por impuestos. Principalmente el plan de temas que tenemos preparados para este foro es el siguiente. Primero, hacer una explicación conceptual de cuál es el concepto del mecanismo de obras por impuestos. En segundo lugar, presentar unos antecedentes del mecanismo de obras por impuestos, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista normativo. Doctor Antonio, ¿iba a presentar diapositivas? Sí, señor, ¿no se están viendo? No, no se están viendo en este momento. Ah, perdónenme. ¿Ahí se están viendo? Sí, ahora sí, listo. Perfecto, entonces retomado. Entonces el plan de tema es primero la explicación del concepto, después la revisión de los antecedentes normativos y regulatorios del mecanismo de obras por impuestos, después una revisión acerca de las dos alternativas que se tienen para desarrollar estas obras por impuestos, que como bien lo sabrán es el convenio y la opción fiducia. También queremos o adentraremos a analizar qué son los títulos de renovación del territorio, y después como quinto lugar revisaremos algunos elementos prácticos que le permitan a la audiencia darse una idea adicional de cómo se están desarrollando estos proyectos, cuáles son los contribuyentes que generalmente están accediendo a este mecanismo, y si finalmente vamos a exponer unos desafíos prácticos y normativos que nosotros estamos viendo de la figura como tal. Entonces, hecho esta primera introducción acerca del plan de temas que vamos a abordar en esta conferencia, vamos a dar inicio sin mayores preámbulos. Entonces, lo primero que hay que señalar acerca del mecanismo de obras por impuestos es que es una alternativa para el pago de obligaciones tributarias y de manera muy especial y específica del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios, al que pueden acceder personas naturales y o jurídicas que en el año gradable inmediatamente anterior hayan tenido ingresos iguales o superiores a 33.610 VT. Lo anterior mediante la realización de inversiones en proyectos de interés económico-social en las zonas más afectadas por el conflicto armado interno, en los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial y en los municipios del departamento de la Amazonía colombiana con una población de al menos 85.000 habitantes. De manera que esta es una primera aproximación al concepto y una primera definición de la cual yo quisiera resaltar los primeros elementos. El primer elemento que es súper clave es que el mecanismo de obras por impuestos, más que un beneficio tributario, más que un mecanismo para establecer esquemas tributarios, es ante todo
y así lo tiene el Estatuto Tributario, una manera de extinguir obligaciones tributarias. Concretamente, ¿cuáles obligaciones tributarias? Concretamente, solamente se podrán pagar el impuesto de renta y complementarios y hasta un valor del 50%. Entonces, un primer elemento que es súper importante tener en la cabeza para la conceptualización del concepto. En segundo lugar, es que es un mecanismo al que pueden acceder únicamente personas naturales y o jurídicas que hayan tenido ingresos iguales o superiores a 33.610 VT. Y asimismo, otros de los elementos relevantes es que básicamente la idea es que a cambio del impuesto predial o del pago del impuesto predial, lo que hace el contribuyente es el desarrollo de un proyecto de importancia de trascendencia económica y social. Y acá es importante hacer énfasis, no se trata de hacer cualquier clase de proyectos, sino son aquellos proyectos que el Estado, a través de la Agencia de Renovación del Territorio, ha identificado que tienen trascendencia económica y social, y por lo tanto le interesa que el contribuyente los ejecute o los desarrolle de manera directa. Y adicionalmente, como otras características del mecanismo de la definición, es que estos proyectos no es que se puedan desarrollar en cualquier zona, sino que la idea y la concepción inicial del mecanismo es que se puedan asignar recursos a aquellas zonas que se han visto muy afectadas por el conflicto armado, como son los municipios en zonas SOMAC, los municipios con planes de desarrollo y enfoque territorial, que pues como tal vez lo conoce parte de la audiencia, son municipios o es una figura que se creó a raíz de los acuerdos de paz del 2016 para enfocar y hacer un instrumento de desarrollo, de planes de desarrollo específico en zonas afectadas por el conflicto y recientemente en municipios de la Amazonía colombiana. Dicho esa conceptualización inicial del mecanismo, quiero entrarme un poco a los antecedentes y para eso pues tocar un tema que nos va a ayudar mucho a entender la figura y es cuál fue la concepción inicial de la figura. Bueno, la figura inicialmente surgió en la reforma tributaria del gobierno Santos en el año 2016 y fue pensada como un mecanismo para canalizar de manera expedita recursos a las zonas más afectadas del conflicto armado interno. Asimismo, desde el punto de vista de las entidades públicas y de la planificación estatal, el mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo para reducir el ciclo tributario. ¿En qué sentido reducir el ciclo tributario? En el sentido de que la recolección de los tributos y asimismo la asignación de esos recursos se vuelve mucho más estrecha en la medida en que el contribuyente va a ejecutar directamente el proyecto. Asimismo, el mecanismo de obra por impuesto tiene un componente adicional y es que le permite al contribuyente participar directamente en la ejecución directa de sus impuestos, de manera que pues también reviste un beneficio para el contribuyente en la medida en que el contribuyente dice, bueno, yo quiero que mis impuestos sean reflejados en un proyecto específico que el contribuyente mismo escoge. Asimismo, pues digamos en este contexto en el que surge la figura que es en los acuerdos de paz y en la idea de promover y canalizar mayores recursos a las zonas más afectadas por el conflicto armado, el mecanismo inicialmente desde su concepción en el año 2016 lo que buscaba o lo que busca es permitir que las poblaciones en estas zonas ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado obtengan beneficios directos y expeditos pues, a través de los impuestos. Y finalmente, otro digamos, de las ideas de los antecedentes que dieron lugar a este mecanismo de obras por impuesto fue el que permite fortalecer el relacionamiento en tres ejes. Primero, entre el relacionamiento entre el gobierno y la población de las comunidades en las zonas más afectadas por el conflicto armado interno, asimismo con los contribuyentes.
De manera que el mecanismo de obras por impuestos, lo estábamos hablando al inicio con el doctor José, es muy interesante porque se puede catalogar como un gana-gana, tanto para el contribuyente que si bien no obtiene un beneficio o una exclusión del pago de su impuesto de renta, sí va a obtener beneficios en el relacionamiento con las comunidades en esas horas y va a poder teledirigir, digamos, hacia donde quiere que sus impuestos se vean reflejados. Y desde el punto de vista del gobierno nacional, pues va a tener una asignación, un ciclo de recursos, de asignación de recursos de tributos mucho más corto y a su vez, pues va a generar que la población obtenga beneficios mucho más rápidos a los inicialmente, a lo que sería el ciclo de recolección y asignación normal de recursos. Hecho como esta explicación de los antecedentes y de la idea de la concepción inicial del mecanismo, me quiero adentrar en cuanto a las normas que lo han tocado. Entonces ustedes están viendo mi listado, voy a ir de la letra E a la letra A, es decir, de abajo hacia arriba. Entonces, el mecanismo, como bien les estaba contando, surge inicialmente a través de la Ley 1819 del 2016, en el artículo 238, que fue la reforma tributaria número 4 del gobierno de Juan Manuel Santos. Acá me perdonarán si no es muy técnico hablar de reforma 1, 2, 3 o 4, pero como hay tantas reformas tributarias en cada gobierno, creo que es una manera fácil de identificarlas. Entonces surge inicialmente en la ley 1819 del 2016 como una disposición, digamos, aparte dentro de esa reforma tributaria, y únicamente en esa ley se contempló, se creó, se concibió el mecanismo de obras por impuestos, opción fiducia, cosa que ya vamos a explicar más adelante. Posteriormente, el mecanismo fue también consagrado a través de la Ley 1943 de 2018, en el artículo 71, en la reforma tributaria del gobierno Duque número 1, la cual, como ustedes bien recordarán, fue declarada inexequible por vicios de trámite legislativo por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia C481 del 2019. Posteriormente vino la Ley 2010 del 2019, que básicamente recogió el articulado que la reforma 1943 del 2018 había propuesto, y esta fue, digamos, la segunda reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. ¿Qué es importante a tener en consideración de esta Ley 2016 del 2019 con relación al mecanismo de obras por impuestos? Primero, que ya no solamente contemplaba la opción fiducia que fue creada en la reforma del 2016, sino a su vez consagró por primera vez en el mecanismo de obras por impuestos opción convenio. Y asimismo señaló que los contribuyentes podían optar tanto por la opción fiducia consagrada inicialmente en la reforma del 2016 como por la opción convenio consagrada en esta ley 2010 del 2019. Posteriormente vino una nueva reforma al mecanismo a través de la ley 2155 del 2021, artículo 34, que esta fue, pues, para mayor identificación, la reforma tributaria número 3 del gobierno de Iván Duque, por medio de la cual se hicieron algunos ajustes acerca de los proyectos que podrían ser susceptibles de financiación a través del mecanismo de obras por impuestos. Y específicamente quiero resaltar, digamos, en esta reforma, en el marco de la pandemia y en el marco de lo que se denominó en ese momento la reactivación económica, que el gobierno de Duque, del gobierno de Iván Duque, propuso que también se pudieran financiar a través del mecanismo de obras por impuestos proyectos estratégicos de importancia nacional para la reactivación económica. ¿Qué quería o qué estaba proponiendo en este momento el gobierno de Iván Duque? Era que no solamente se pudieran financiar proyectos en zonas más afectadas por el conflicto armado, sino que también cualquier proyecto de importancia nacional para
para la reactivación económica fuera financiable. Digamos, ¿cómo lo podríamos interpretar? Esto era un poco desnaturalizar la concepción inicial de la figura, en la medida en que la figura lo que buscaba era principalmente trasladar recursos a zonas más afectadas por el conflicto armado. Posteriormente vino la ley 2277 del 2022, que esta es la primera reforma tributaria del gobierno Petro, en cuyos artículos 26 y 96 se hicieron también ciertas modificaciones al articulado inicial, y para resaltar, digamos, de los cambios, es que se eliminó la posibilidad establecida en la ley 2155 del gobierno de Iván Duque de financiar proyectos de importancia nacional. De manera que, acá a mi juicio, de una manera correcta con la idea inicial de la figura, lo que se hizo fue eliminar que se pudieran financiar toda clase de proyectos para que nuevamente se enfocaran de manera muy específica a proyectos que estuvieran en las zonas más altamente afectadas por el conflicto armado interno. Eso es, digamos, el recuento legal del mecanismo de obras por impuestos. Y ahora es importante también hacer mención a los decretos reglamentarios, y voy a iniciar con mi columna de la mano derecha, que es en los decretos reglamentarios de la opción fiducia. Estos, pues, voy a simplemente, para no extenderme demasiado, simplemente enumerarlos. Está inicialmente, también de arriba para abajo, el decreto 1915 del 2017, que reguló la figura de obras por impuestos opción fiducia. Después hubo una modificación a través del decreto 2469 del 2018. Después hubo una nueva modificación a través del decreto 2621 del 2022. Después hubo una modificación que yo la considero que es conjunta para las dos figuras, que es el decreto 1208 del 2022, que es el decreto más reciente que tenemos relacionado con el mecanismo de obras por impuestos. Y continuando, digamos, en la opción fiducia, observamos que esta regulación y todos estos decretos se encuentran compilados en el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, que es el decreto 1625 del 2016, en el título 5, parte 6 del libro primero. Eso igual, digamos, en lo que tiene que ver con la opción fiducia. En lo que tiene que ver con la opción convenio, encontramos que hay hay dos decretos. El decreto 1147 del 2020, que reguló de manera integral el mecanismo de obras por impuestos opción convenio. Después hay un segundo desarrollo reglamentario a través del decreto 1208 del 2022, que, como les digo, tocó temas tanto de la opción convenio como la opción fiducia. Y finalmente, pues tenemos que en los decretos relacionados con la opción convenio están compilados en el decreto único reglamentario en materia tributaria, que es el decreto 1625 del 2016, en el título 6, parte 6 del libro primero. Eso, digamos, como para que nos vayamos ubicando normativa y reglamentariamente acerca de este importante mecanismo de las obras por impuestos. Adicionalmente, hay otra disposición normativa que es importantísimo tener en cuenta, y es la resolución conjunta emitida por el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio, que es la resolución número 2411 del 2020, que es el manual operativo de obras por impuestos. Como posteriormente se van a dar cuenta, o digamos entrando un poco más en materia, estos decretos reglamentarios regulan las leyes que les acabo de mencionar, pero a su vez dejan un amplio margen de configuración normativo, y sobre todo en los temas de identificación de cuáles son los proyectos, que se pueden ser financiables, cómo es el tema de viabilización, priorización y selección, y permite que sea el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio que nos supla esos detalles
y nos dé esos detalles. De manera que un elemento súper importante, sobre todo para el día a día de cómo operan y cómo puede un contribuyente aplicar el desarrollo de nuestros proyectos, se va reflejado especialmente en esta resolución conjunta, que es el manual operativo de obras por impuestos. Ahora bien, un elemento importante a tener en consideración es que el decreto 1208 del 2020, el que ven reflejado, el que digamos trata tanto la opción fiducia como la opción convenio, señaló que la Agencia de Renovación de Territorio y el Departamento Nacional de Planeación debería actualizar ese manual operativo de obras por impuestos. Situación que hasta la fecha de ayer que estuvimos preparando esta conferencia, no se ha dado por parte de la Agencia de Renovación de Territorio, de manera que podemos decir con tranquilidad, pero a la espera que se saque un nuevo manual, que el manual que está vigente, el manual operativo que está vigente, es este emitido por la resolución conjunta 2411 del 2020. Listo, vamos a continuar. Listo, entonces hecho ese recuento normativo, creo que es importante, o en donde quiero enfocar esta presentación es de manera práctica en las dos alternativas con las que cuentan los contribuyentes para desarrollar un proyecto a través del mecanismo de obras por impuestos. De manera que, como se los he venido introduciendo a poquitos, hay dos alternativas para aplicar a este mecanismo de obras por impuestos. En primer lugar, voy a explicar el que está en la mano derecha de la presentación, en la columna derecha, que es la opción fiducia, y a su vez voy a ir explicando el de la opción convenio. Pero al final tenemos dos mecanismos, opción fiducia y opción convenio. Entonces, empezando por la opción fiducia está consagrada, como se les venía mencionando, inicialmente en el artículo 238 de la ley 1819 del 2016, mientras que la opción convenio está consagrado en el estatuto tributario, específicamente en el artículo 801 del estatuto, pues 800-1 del estatuto tributario. Con relación al esquema de la transacción, creemos que lo más importante para poder distinguir las dos figuras es entender cuál es el esquema de la transacción que le está proponiendo la normativa al contribuyente. Entonces, en cuanto a la opción fiducia, lo que se busca es que el contribuyente deposite el monto total del impuesto de renta que va a pagar a través del mecanismo de obra por impuestos a una fiducia cuyo destino exclusivo va a ser la ejecución de un proyecto de obras por impuestos. De manera que, digamos, conceptualmente, en la opción fiducia simplemente lo que hace el contribuyente es destinar los valores de su impuesto de renta a una fiducia. Mientras que, en contraste, la opción convenio es distinta en tanto a que la idea o el esquema, o lo que nosotros denominamos el esquema de la transacción, es que el contribuyente, una vez después de haber seleccionado un proyecto y surtido un proceso administrativo con la Agencia de Renovación de Territorio, suscribirá un convenio con la entidad pública del orden nacional para la ejecución de un proyecto de obras por impuestos, al cambio del cual recibirá lo que se denomina un título de renovación de territorio, título que más adelante entraremos a analizar con mayor detalle, le permitirá pagar hasta el 50% de su impuesto de renta. Entonces, no sé si se está notando el contraste. Mientras que la opción fiducia, el contribuyente deposita directamente el impuesto y en efectivo el impuesto de renta que va a pagar a través del mecanismo de obras por impuestos en una fiducia cuyo destino específico es la ejecución de un proyecto de obras por impuestos. En la opción convenio es distinta en la medida que lo que se hace es se celebra un convenio
que es básicamente un contrato para la ejecución de un proyecto con una entidad del orden nacional, y a cambio del cual el contribuyente va a recibir no una remuneración en plata o en recursos fungibles, sino que va a recibir un título de renovación de territorio a través del cual podrá pagar hasta el 50% de, de su impuesto de renta y complementarios. De manera que hay cierta distinción en cuanto al esquema de la transacción. En cuanto a los contribuyentes que pueden acceder a ambas figuras, hay una diferencia, y es que en la opción fiducia, la normativa y la ley y el artículo 238 de la ley 1819 del 2016 lo restringe exclusivamente a personas jurídicas con ingresos iguales o superiores a 33.610 VT, mientras ya en la opción convenio, que digamos un poco más reciente, lo amplía para que sean tanto personas naturales como personas jurídicas con ingresos iguales o superiores a 33.610 VT. Digamos, el umbral de los VT se mantiene, pero en la opción convenio pueden aplicar tanto personas naturales como personas jurídicas. Igualmente hay que tener en cuenta que para aplicar para el desarrollo del proyecto, digamos, hay un trámite administrativo completo que está, como bien le señalaba anteriormente, regulado muy específicamente en los decretos reglamentarios que recopilamos, y específicamente en el manual operativo de obras por impuestos, por lo cual no, digamos, no, la idea no es ir al detalle de ese procedimiento administrativo que se surte ante la Agencia de Renovación del Territorio, pero simplemente mencionar en este punto que en cuanto a la opción fiducia, lo que habla la regulación es que el contribuyente dentro de los primeros 3 meses del año gravable deberá, pues la Agencia de Renovación del Territorio publicará los proyectos que son susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de obras por impuestos, y el contribuyente tendrá esos 3 meses para postularse mediante la selección de un proyecto a través de la plataforma que para la plataforma tecnológica que ha dispuesto para efecto la Agencia de Renovación del Territorio. Y pues obviamente deberá acreditar unos requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, la regulación habla de selección del proyecto. Mientras que cuando hablamos de la opción convenio, primero lo que habla la regulación es que el contribuyente lo que debe hacer es que manifestará interés también a través de la acreditación y la presentación de una serie de documentos a través de la plataforma tecnológica de la Agencia de Renovación del Territorio. Y temporalmente, para la opción convenio, pues existen dos oportunidades para ese efecto. En primer lugar, hasta el 31 de marzo, como primera parte para el impuesto de renta, y en la segunda etapa, hasta el 30 de septiembre, tendrá oportunidad para manifestar interés. Dicho eso, digamos, ese es un capítulo grandísimo de cómo se pueden aplicar estos proyectos. Posteriormente, una vez el contribuyente o el interesado hace ya sea la selección del proyecto o la manifestación, viene una etapa de verificación de requisitos y de aprobación por parte de la Agencia de Renovación del Territorio, en donde básicamente, en cuanto a la opción fiducia, lo que emite la Agencia de Renovación de Territorio es que emite un acto administrativo a partir del cual señala, o a partir del cual el contribuyente está en la obligación de constituir la fiducia, depositar los valores que van a ser pagados a través del impuesto de renta, y a su vez deberá ejecutar todas las actividades: contratación del personal, contratación de una gerencia del proyecto, verificación con la entidad nacional de competente, quién va a ser el interventor, y al final de cuentas
deberá ejecutar su proyecto con base al cronograma que le fue aprobado mediante ese acto administrativo por parte de la Agencia de Renovación del Territorio. En cuanto a la opción convenio, lo que sucede es que la Agencia de Renovación del Territorio, también una vez revisado todos los requisitos, verificación de todos los documentos, aprueba el convenio, y lo que sucede ahí no es la constitución de una fiducia, sino la celebración de un convenio que es al final de cuentas un acuerdo de voluntades entre dos personas. La primera, el contribuyente interesado como resulta natural, y en segundo lugar, la entidad nacional competente. Creo que es un punto importante a tener en consideración, porque para que lo tenga en cuenta el contribuyente, porque la contraparte del contribuyente en la opción convenio no va a ser el municipio o el departamento en las zonas más altamente afectadas por el conflicto armado quien va a ser la contraparte, sino que van a ser las entidades del orden nacional quienes servirán de contraparte y quienes suscribirán ese convenio, que al final de cuentas es un acuerdo de voluntades donde se tendrá que regular primero las obligaciones, el alcance del proyecto, el régimen de responsabilidades, el régimen de solución de controversias, lo cual, digamos, el decreto permite que se acuda al mecanismo de arbitraje nacional pues, para la resolución de controversias, etcétera. Es decir, es un verdadero contrato entre, lo que les digo, el contribuyente y la agencia y la entidad nacional competente. Sobre este particular, quiero hacer un paréntesis específico. Se preguntará, digamos, la audiencia, ¿quién es la agencia o la entidad nacional competente que suscribe esos convenios? La respuesta a esa pregunta depende de sobre qué tipo de proyecto se va a desarrollar. Por lo tanto, si se trata, por ejemplo, de un proyecto relacionado con temas de energía en zonas no conectadas, no interconectadas al Sistema Nacional de Transmisión, para ese efecto, digamos, la entidad nacional será el ministerio de Minas o de Minas, de Minas o Energía, quien suscribirá el convenio, o la persona o la entidad que éste delegue para esos efectos. Igualmente, si se trata que se va a realizar un proyecto de educación, será entonces el Ministerio de Educación o la persona que para esos efectos designe el Ministerio de Educación o delegue expresamente el Ministerio de Educación. Adicionalmente, es importante señalar que tanto en la opción convenio como en la opción fiducia, la persona que estará a cargo de hacer la interventoría y el seguimiento de ese proyecto es esa entidad competente del orden nacional. Listo. Continuando con digamos, este paralelo, este análisis paralelos que estamos haciendo entre la opción fiducia y la opción convenio, quisiera resaltar que en la opción fiducia, tal y como está consagrado hoy en día la regulación, únicamente se permite el desarrollo de proyectos, primero en zonas más afectadas por el conflicto armado y en unos sectores o una clase de proyectos específicos. Primero, en temas de suministro de agua potable y alcantarillado, en temas de energía, en temas de salud pública, en temas de educación o construcción o reparación de infraestructura vial. Mientras que cuando revisamos los tipos de proyectos, tal y como fue modificado por la ley 2277, que es la reforma tributaria recientemente aprobada, vemos que la opción convenio del contribuyente tiene un universo muchísimo más amplio de proyectos y alternativas, y que a lo mejor desde su punto de vista puede ser más interesante. Por lo tanto, vemos que para la opción convenio la normativa permite específicamente lo que ya hemos mencionado: desarrollo de proyectos en zonas más afectadas por el conflicto armado, en zonas o en municipios que tengan un plan de desarrollo territorial con enfoque territorial,
y en municipios de la Amazonía con más de 81.000 habitantes. Y digamos, no solamente desde un punto de vista geográfico se amplían las áreas donde el contribuyente puede desarrollar proyectos, sino también desde el punto de vista de los sectores en los cuales se puede desarrollar proyectos. Entonces vemos que hay agua potable y saneamiento básico, energía, salud pública, educación pública, bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático, gestión de riesgos, pago por servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicaciones, infraestructura de transporte, infraestructura productiva, infraestructura cultural, infraestructura deportiva y los demás que definen manual operativo por impuestos. De manera que vemos que sí es digamos, es un universo mucho más amplio el que a la fecha, hoy en día, está ofreciendo la opción convenio. Finalmente, con relación a este paralelismo que estamos haciendo entre las dos figuras, quiero hacer énfasis en un tema específico que es la extinción de la obligación tributaria. ¿Cuándo se entiende que la obligación tributaria queda extinguida para el contribuyente? Entonces, en cuanto a la opción fiducia, lo más importante que hay que tener en cuenta es que una vez sea recibida satisfacción el proyecto por parte de la entidad nacional competente, esta entidad nacional competente emitirá un acto administrativo en donde liquidará, digamos, y dará fe de que se cumplió con esa hora tal como estaba planeada, y emitirá un acto administrativo y una certificación dirigida a la DIAN, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de que la DIAN realice el proceso de extinción de la obligación tributaria. Lo que vemos es que es un proceso pues, mucho más directo, acto administrativo por parte de la entidad nacional competente. Una vez se verifique el cumplimiento del proyecto, se emite una certificación, la DIAN la revisa y una vez hecho eso, la DIAN emite su procedimiento interno para que quede surtida la extinción o el pago de la obligación tributaria. En cuanto a la opción convenio, vemos que es un tema un poco más distinto porque también es necesario que la entidad nacional competente que realizó la interventoría, que contrató, que es la contraparte del convenio, verifique que se entregó la obra a cabalidad y esta a su vez se la haya entregado al departamento, al municipio donde se encuentra la misma, emitirá un acto administrativo o también una certificación tanto a la DIAN como al Ministerio de Hacienda para que estos a su vez emitan los títulos de renovación de territorio al contribuyente. Ojo, acá hay que hacer un énfasis y es que la emisión, o sea, la culminación de la obra en la opción convenio no necesariamente comporta el pago, la extinción de la obligación tributaria, como sí podría ser el caso de la opción fiducia, en tanto que en la opción convenio lo que se emite es un título de renovación de territorio al contribuyente, que ya les voy a pasar a explicar en qué consiste ese título de renovación del territorio. Dicho eso, quiero, digamos, de todo este universo que es las obras por impuestos, quiero enfocarme en los títulos de renovación del territorio, porque pueden llegar a ser un tema algo excepcional y que no es muy usual para los esquemas tributarios a los que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué es el título de renovación del territorio? En primer lugar, está regulado en el decreto 1208 del 2022. Y en primer lugar, lo que hay que señalar es que son títulos negociables en el mercado de valores con una vigencia de 2 años a partir de la anotación en cuenta en el depósito central de valores. Yo voy a explicar esto qué significa. Con inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que circulan de manera materializada y se mantienen bajo el mecanismo de anotación en cuenta en el depósito de valores, que podrán ser fraccionados y utilizados de manera parcial antes de su vencimiento, que pueden ser utilizados por su legítimo tenedor para el pago de hasta el 50% del impuesto de renta complementarios
o el 100% de las deudas por concepto del mismo y computarán dentro del recaudo de la DIAN una vez utilizados. De manera que es muy importante señalar que los títulos de renovación del territorio, que hago énfasis, es lo que recibe a cambio el contribuyente que opta por la opción convenio, son títulos negociables en el mercado de valores y emisores, que por lo tanto, ¿qué genera? Genera un mercado secundario esos títulos, porque lo que hay que tener muy en cuenta es que quien puede hacer uso de ese título de renovación del territorio no es exclusivamente la persona que suscribe o el contribuyente que suscribe el convenio, sino que puede ser el tenedor, como bien lo señala la regulación. Es decir, perfectamente puede suceder que el beneficiario o el contribuyente que realizó el convenio y ejecutó la obra decida, digamos, obtiene ese TRT que está a su nombre, pero perfectamente en el mercado de valores se lo puede endosar a un tercero que puede comprarlo a un mejor valor, generándole liquidez al contribuyente porque recibe pues, dinero en efectivo a cambio digamos, del endoso de ese título de renovación del territorio. Y al final de cuentas le permite al tenedor, no necesariamente al suscriptor del convenio, pagar su impuesto de renta, del 50% del impuesto de renta, o también se permite el pago del 100% de las deudas por concepto de ese mismo impuesto de renta. De manera que esto es un mecanismo bastante novedoso. Por ahora no estamos viendo que haya un mercado secundario tan movido y tan dinámico respecto a estos títulos de renovación del territorio, pero dada la dinámica que han tenido las obras por impuestos, que han ido agarrando cierta fuerza, creemos que es muy posible que se generen, que se genere, que se genere un mercado secundario interesante. Y a su vez creo que este también es un elemento que, si bien no es que sea un beneficio tributario directo al contribuyente que realiza la obra, sí le permite tener opciones de financiación y crear alternativas financieras para generarse liquidez o que haya un mercado de estos títulos de renovación del territorio. Ya nos quedan 13 minutos, entonces quiero pasar por estos dos diapositivas que me quedan, o tres diapositivas que me quedan muy rápidamente, y son, y son tocar estos temas. Primero, yo quería tocar unos elementos prácticos para el desarrollo de proyectos a través del mecanismo de obras por impuestos, y el primero de los cuales es mencionar que existe un banco de proyectos de mecanismo de obras por impuestos, que es un banco que es pues, adelantado, diligenciado, viabilizado por la Agencia de Renovación del Territorio, en donde básicamente se establecen todos los proyectos que pueden ser susceptibles de financiación, tanto de la opción fiducia como de la opción convenio, y que se publican por parte de la Agencia Nacional del Territorio para efectos de que el contribuyente que digamos que pueda acceder a este mecanismo lo desarrolle, manifieste, lo seleccione en caso de la opción fiducia o manifieste interés en caso de la opción convenio. De manera que, y digamos, todo este mecanismo para manifestación de interés y selección del proyecto se hace de manera virtual a través de la plataforma tecnológica de la Agencia Nacional del Territorio, que con nuestra experiencia pues vemos que si bien tiene algunos elementos para mejorar, es una plataforma bastante dinámica que ha permitido avanzar en los proyectos pues de una manera, si bien aún modesta, igual muy importante. Importante mencionar acerca del banco de proyectos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de obras por impuestos, es que los mismos o el mismo contempla proyectos que son, digamos, inicialmente identificados, viabilizados y propuestos por la Agencia de Renovación del Territorio. Sin embargo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, el contribuyente interesado
también podrá proponerle proyectos específicos de su órbita a la Agencia Nacional del Territorio para que sean incluidos dentro de ese banco. Y en ese caso, pues obviamente habrá que surtir el procedimiento típico de prefactibilidad, factibilidad, aprobación por el Ministerio del Ramo, aprobación del proyecto por parte del Departamento Nacional de Planeación. Pero una vez surtidos esos procesos, el beneficiario, bueno, perdón, el contribuyente que propuso ese proyecto podrá desarrollarlo no tendrá una prioridad para desarrollar. De manera que están las dos alternativas, proyectos ya desarrollados o en etapas de factibilidad por parte de la Agencia de Renovación del Territorio, o también el interesado lo podrá presentar. Bueno, acá tenía un tema de la fecha de publicación de los proyectos, que es en el caso de la fiducia en los primeros 3 meses del año, y la opción convenio es en el 31 de marzo primer corte o el 31 de septiembre para el segundo corte. Y finalmente, digamos, algunos elementos prácticos de lo que estamos viendo a la fecha acerca del mecanismo es inversiones. Se han dado inversiones a la fecha por 1,4 billones de pesos, la mayoría de las cuales se han dado en el sector transporte con 714.000 millones de pesos. También lo sigue proyectos de educación con 375.000 millones y vivienda con 60.000 millones de pesos. Esto ha sido en su gran mayoría a través del mecanismo opción fiducia, pues en la medida en que es el que tiene más años. Y sin embargo, digamos, pues lo que estamos viendo es que la mayoría de las personas que han adelantado esta clase de proyecto son personas jurídicas y son grandes contribuyentes. Ahí, digamos, copié en el diapositivo, no se alcanza a ver muy bien las empresas, pero podemos resaltar, digamos, empresas o contribuyentes como Argos, Arturo Calle, Bancolombia, Colcafé, Celsia, Bavaria, Enel, que son empresas en donde están viendo, digamos, como parte de su responsabilidad social empresarial y con los beneficios que también hablamos, digamos, muy atractivo esta opción de obras por impuestos, no solamente para sí, en su mecanismo de responsabilidad social, sino también en su tema de relozamiento de comunidades, pues, digamos, en estas zonas que tienden a ser zonas pues un poco olvidadas por la presencia del Estado. Igualmente quería presentarles elementos prácticos, esta diapositiva con los municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial que podrían ser susceptibles pues de desarrollo de proyectos a través de la opción convenio, y vemos que son evidentemente zonas que han estado afectadas por el conflicto. Entonces tenemos Putumayo, Caquetá, Guaviare, las zonas del Pacífico Sur, Pasto, las zonas del Pacífico Norte, las zonas de Antioquia en la parte sur, del Bajo Bolívar, del sur de Bolívar, del norte de Santander, La Guajira y Arauca. Y ya como para cerrar, simplemente algunos desafíos que nosotros estamos identificando acerca del mecanismo de obras por impuestos. En primer lugar es el cupo CONFIS. Tal vez esto faltó decirlo al inicio, pero todos los años se va a aprobar por parte del CONFIS un cupo CONFIS para el desarrollo de proyectos. Y lo que vemos es que este cupo CONFIS se ha visto muy limitado porque ha habido incluso mayor demanda que la que ha permitido ese cupo CONFIS, de manera que sería muy bueno como que haya un mayor aumento de este cupo CONFIS. En segundo lugar, la doble regulación, pues como se habrán dado cuenta, exponer tanto las particularidades de la opción convenio como la opción fiducia, que se encuentran en decretos reglamentarios distintos, en leyes distintas, resulta pues muy complejo para las personas o los contribuyentes que quieren navegar
por la figura. Por lo tanto, consideramos que esto podría llegar a ser pues un proyecto de ley de simplificación de la regulación, de manera que estén las dos en un solo cuerpo normativo, con un solo cuerpo reglamentario y sea mucho más sencillo, no solo para el contribuyente, sino que yo incluso creo que para los procesos internos administrativos que es surtir la Agencia de Renovación de Territorio. Y finalmente, otro de los desafíos que nosotros identificamos, por lo menos en el caso de la opción convenio, es que, digamos, quien debe suscribir directamente la opción convenio es el contribuyente interesado y no se permite el desarrollo de, digamos, que ese interesado desarrolle o monte un vehículo especial o una sociedad con vehículo especial, de manera que los riesgos de construcción no los asuma completamente, que no son usuales, digamos, para el contribuyente, mucho menos para el pago de sus impuestos de renta, sean contenidos en un vehículo o una sociedad con propósito especial únicamente desarrollada para el desarrollo de ese proyecto. Hoy en día, tal como está la regulación, por lo menos para la opción convenio, no se permite ese tema. Entonces, creo que no sería más de mi parte, perdón por la extensión de la, de la exposición. No sé si hay preguntas o no sé, Carlos. Doctora, ante todo, pues muchísimas gracias, doctor Antonio Rojas, por esta explicación tan detallada sobre alrededor de este mecanismo. Doctor Zuluaga. Sí, tengo una primera inquietud. En el plan de desarrollo, con esa cantidad de artículos, ¿hay alguna modificación, algo que cambie este beneficio del mecanismo de obra por impuestos? Doctor José, no estoy seguro, la verdad, usted me corcha en ese sentido. Nosotros hemos estado haciendo un seguimiento constante a ese plan nacional, pero como usted lo dice, es demasiados artículos y todavía no se sabe muy bien cómo se va a decantar eso al interior del Congreso. De manera que no estoy seguro, no le puedo confirmar. Lo que sí le puedo confirmar es que por lo menos aparentemente habría un respaldo por parte del gobierno vigente en la medida en que, pues, a través de la ley 2277 no se derogó el mecanismo y por el contrario, pues, se hizo unas especificaciones concretas al mismo. Doctor Antonio, ¿qué tanto interés se ha presentado por parte de las personas naturales No, eso para sí formar parte? digamos, en nuestra experiencia vemos que si bien para la opción convenio está abierta para personas naturales, Sí. ha sido más apetecido por personas jurídicas precisamente porque son aquellas que tienen, digamos, la capacidad organizativa y pues para aplicar a este tema porque igual tiene cierta complejidad. La opción, ¿cuál de las dos opciones ha tenido mayor acogida, la convenio o la opción fiducia? Inicialmente ha tenido más acogida la opción fiducia en la medida que está desde antes y la opción convenio ha tenido pues muchas modificaciones, pero digamos ya se están como eh, paralelizando y yo creo que ahorita que tenemos el primer corte del 30 de mayo, pues de los primeros 3 meses del año donde se tienen que aplicar a los procesos, podremos establecer un poco con mayor detalle qué que está apeteciendo, digamos, los contribuyentes más. La opción fiducia puede ser más atractiva debido a la aparente formalización Claro, de un tercero. Me da la sensación a mí. sí, digamos, tiene sus ventajas. Digamos, la ventaja que nosotros observamos de esa es que directamente ya queda, digamos, es más expedito el pago o la extinción de la obligación tributaria porque usted cumple con su obra y ya ahí mismo pues emite la certificación que emite la DIAN para la extinción de la obligación tributaria. Mientras que la opción convenio, lo que usted, como yo lo explicaba,
lo que ustedes le dan a cambio es un título de renovación de territorio, que si bien usted lo puede usar ahí mismo para pagar su obligación tributaria, también lo podría usar para, pues también queda en un mercado secundario y lo podría vender, básicamente. ¿Qué tanto puede intervenir llamémoslo, aportante de impuestos en el desarrollo de ejecución del proyecto? Total, la ejecución es y el desarrollo es total porque en las dos opciones, digamos en la opción fiducia, quien tiene que contratar directamente todos los proveedores, quien realicen las obras, los constructores, es el contribuyente y únicamente lo que tiene es que esta entidad nacional competente le va a servir o lo va a atacar o le va a hacer la interventoría, por decirlo de una manera. Y también en la opción convenio, pues también es directamente quien ejecuta la obra, es el contribuyente. Ahora bien, digamos, con relación al proyecto como tal, digamos, la Agencia de Renovación del Territorio desarrolla esos proyectos, pero como les explicaba al final, también el contribuyente puede proponerle un proyecto que él esté interesado en desarrollar, que no esté en el banco, para desarrollarlo. Entonces, como que está relativamente abierto. Doctor Antonio, ¿podría darnos unas cinco proyectos o 5 inversiones ya ejecutadas que sean representativos, que nos indiquen a nosotros en eso si hay interés y el resultado se ve? Sí, pues vean, nosotros participamos en el desarrollo de vías terciarias en un municipio, en Caquetá, que tuvo una inversión pues relativamente alta porque fueron 200 ya no me acuerdo si 200.000 millones de pesos. Entonces ese fue un primer proyecto en el que nosotros participamos y acompañamos digamos, al contribuyente en la realización de vías terciarias en municipios. También se han desarrollado pues, infraestructura social, digamos, centros de atención en salud, pero no, digamos, lo más común. Lo segundo más común que estamos viendo es desarrollo de escuelas rurales y escuelas, pues también en cascos urbanos rurales, que ese pues son proyectos también muy demandados. Y ya principalmente lo que hemos visto es infraestructura vial, vías terciarias y proyectos en temas de educación. Pero alguno así como espectacular, que uno diga, Ah, bueno, esta es mucha maravilla. No, no mm, hay así que... se la quedo viendo, doctor José, para una próxima ocasión, si le parece bien. Si le parece bien, lo que le Sí, digo, las no, cifras no, lo oficiales. hablo porque esa es la sensación. Lo del contribuyente Sí, generalmente busca, o lo que se buscaría con esto es que se vea la inversión, claro, porque uno en forma común y corriente no ve la inversión del Estado. Entonces uno dice, claro. bueno, si este medio lo inventaron o lo propusieron para que se vieran las obras, pues miremos a ver cuáles son esas obras que han desarrollado. No, yo lo busco, después, Lo yo que lo le puedo puedo decir encontrar por de Google. temas que a la fecha ha habido 1.4 lo que les mencionaba, 1.4 billones de proyectos ejecutados. Entonces, pues no es una cifra tampoco a despreciar, pero me falta el proyecto insignia para mostrarlo. No, de pronto, lo busco por ChatGPT o por Google. Sí, 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 sí. Ya hay Así muchos es, medios doctor. de encontrar una información. Muy amable, muy No, señor. interesante su conferencia, doctor Antonio. Bueno, pues a la orden para lo que necesiten. Al doctor Antonio Rojas Mayor, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio de conferencia Actualícese. De igual forma a todas las personas que se conectaron a través de nuestras redes sociales y una invitación para que a las 11 de la mañana se conecten de nuevo con este espacio. Estará acompañándonos la doctora Juliana Morat Acero con el tema el proyecto de ley de la reforma laboral y sus efectos en Colombia. A todas las personas que se conectaron a esta transmisión, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, actualice ese video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos en contados minutos a las 11 de la mañana. Muchas gracias.
Chao, chao. Perfecto, muchas gracias. Doctor Antonio, gracias. Muchísimas gracias. La reforma tributaria 2022 impactará las finanzas de todas las empresas y de los clientes de los contadores públicos. Va a cambiar procesos como el de información exógena tributaria, las declaraciones de renta, por decir unos pocos. Esta nueva ley no solo es disruptiva, es compleja. La explicaremos completamente a través de los contenidos de nuestras suscripciones como nadie más lo hará. Tenemos más de 20 años de experiencia cubriendo y analizando reformas tributarias. Más de 25.000 contadores confían hoy en nosotros. Es hora de invertir en tu actualización profesional. Es hora de invertir en tu suscripción. Actualícese. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.